Hola, ¿cómo están? Les hice este video, esta presentación de PowerPoint, que me quedó un poco rudimentaria porque en realidad yo quería hacerla un poco más producida, más profesional, pero como la quería hacer luego, eh, quedó así. Pero yo creo que lo importante es que se entiendan los conceptos y ojalá, como les digo, tengan paciencia para ver el contenido hasta el final y yo estoy seguro que lo van a entender y quizá les va a gustar. Así que ahí les va. Ya. ¿Qué dicen estas noticias? Una de 2020 y la otra de hace poquito. La primera dice, cambio climático, ONU advierte que el mundo corre el riesgo de convertirse en un infierno inhabitable. El organismo expuso que ha habido un aumento asombroso de los desastres naturales en los últimos 20 años y llama a los líderes políticos y empresariales a tomar medidas significativas para mitigar el impacto del cambio climático. La otra dice, fracasa la conferencia de la ONU para alcanzar un tratado de protección global de los océanos. Eh, en ese, en esa reunión se supone que iban a tomar una serie de medidas que servían para disminuir la contaminación de plástico, ¿cierto? Para proteger ciertas áreas que son relativamente importantes porque tienen alta biodiversidad, entonces lamentablemente fracasó porque existe el lobby de gobierno, de empresas, etcétera. Eh, y la verdad, desde un tiempo a esta parte, el cambio climático se convirtió en una realidad. Y en la actualidad, más que cambio climático, se habla de crisis climática, en las noticias, en todos lados. Entonces, dentro de la serie de medidas que tienen que tomar los gobiernos y las empresas para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, es dejar de consumir combustibles fósiles. Si no se toman las medidas que les mencioné, el planeta se va a convertir en un lugar inhabitable en algún momento de este siglo. No se sabe cuándo exactamente, pero al parecer sí va a pasar eso. El proceso ya comenzó y en ciertos lugares del mundo hay inundaciones, incendios mortales, olas de calor, eh, y todo eso está generando millones de personas que están siendo desplazadas de su lugar de donde viven y obviamente mucha gente está muriendo. Como les decía en la diapo anterior, estas noticias son del mes pasado, de julio de 2022. Olas de calor extremo del hemisferio norte. El Reino Unido supera por primera vez los 40 grados de temperatura. Nunca antes había hecho tanto calor ahí. Un verano extremo y de récord. España ha vivido 42 días atrapada en las olas de calor desde junio. Esta de Estados Unidos dice alerta por escasez de agua en el lago Med. El lago Med es un lago que está, no sé dónde está, está al lado de Texas y abastece como a 4 estados bien grandes, bien poblados de ese país y entre otros también abastece a 3 ciudades que son Texas, Los Ángeles y California, San Francisco, todos esos sectores. Entonces, el, el lago que abastece de agua potable a esas 3 ciudades gigantes de Estados Unidos no tiene agua. A continuación, miren lo que pasa en China. China, el país más poblado de la Tierra, con casi 1.500 millones de seres humanos, padece la ola de calor más extrema jamás registrada. Tanto es el sofoco que las personas buscan algo de frescura y humedad, por ejemplo, en los centros comerciales, catacumbas e incluso sepulcros o tumbas. Las altísimas temperaturas se suman a la prolongada sequía, la cual ha disminuido la producción de hidroelectricidad en ciudades como Shanghái, la más grande del país. Esta crisis energética se une al bajísimo nivel de los ríos, como por ejemplo el Yangtze, el tercero más largo del mundo luego del Amazonas y el Nilo. Además, proliferan los incendios forestales y muchos sectores productivos han debido paralizar sus faenas. Ya estamos en septiembre. Son las siguientes. Les comentaba de la sequía en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en julio. Bueno, el mes de agosto, el 24 de agosto específicamente, es esta noticia. Dice, Estados Unidos ha experimentado 5 eventos de precipitaciones de los que ocurren cada 1000 años en tan solo 5 semanas, y en muchos casos precedidos por una sequía extrema. Pakistán también ha sufrido harto con los temas, yo creo que el país que más ha sufrido con el tema del cambio climático actualmente, el mes pasado estaban con olas de calor muy intensas, en algunos lugares llegaban a 53 grados. Y ahora este mes empezaron los monzones, los que también
aumentaron en la intensidad de la destrucción porque los glaciares que tiene Pakistán, que son hartos, se están derritiendo. Y se suman ambas cosas y generan una ola gigantesca, casi como tsunami de lluvia. Y por ejemplo, esta foto es de Pakistán sin el monzón. Y esta foto está más o menos superpuesta encima y esta es actual. Esta es de ayer, creo. Y ahí se ve como, claro, se dice que 3/4 del país están bajo el agua. Se han perdido cosechas, se han perdido biodiversidad, áreas naturales y se teme por la seguridad alimentaria de la población de Pakistán. Eso sin mencionar que Pakistán es un país que exporta alimentos, creo que es arroz lo que exporta, no estoy seguro. Pero exporta uno de los granos más importantes que consume el mundo en general. Me paso a Chile. La noticia dice: el calor derrite la nieve antes de temporada. Se refiere a la cordillera de los Andes. Eh, la nieve se está derritiendo mucho más rápido de lo que lo hacía en temporadas anteriores. Y bueno, eso se genera por el excesivo calor que está haciendo, que no debiera estar haciendo tanto calor. Y eso va a afectar los cultivos futuros. A pesar de que haya gestión del agua, ¿cierto?, a través de embalses y una serie de otras medidas, de todas maneras eso afecta porque se supone que el ciclo natural es que la nieve se derrita de manera paulatina y vaya alimentando la tierra para no solo los cultivos, sino que también los mismos ecosistemas se alimentan de esa agua para poder seguir subsistiendo. Siguiente noticia dice, tiene que ver, bueno, directamente con el bolsillo. La inflación crecerá un 13% interanual. Este año se dice que va a aumentar 13% la inflación. Siempre se habla de la guerra en Ucrania, se habla de los efectos del COVID que aún están, pero nunca se habla de que, al menos en lo que se refiere a la producción de alimentos, los eventos climáticos extremos están generando afectaciones. Están haciendo que las producciones bajen, están haciendo que los productos aumenten su precio y están haciendo que sea más caro producirlos. Porque los fertilizantes son más caros, porque el gas natural que se ocupa para producir fertilizantes también es caro, el combustible que se ocupa para cosechar también está encareciéndose. Entonces es una cadena gigantesca que hace que a la hora de que nosotros vamos a comprar, obviamente eso se ve todo más caro, y eso obviamente no es solo en Chile, es en todo el mundo. Ya, siguiente noticia dice: alimentos del océano se agotarán para 2050. Existen estudios que dicen que, dada la sobreexplotación de los recursos marinos, para este año, para el año 2050, ya no va a quedar nada de recursos para seguir extrayendo. Así de grave es la situación, y probablemente eso también afecta o se suma el tema de la acidificación que se genera por el cambio climático. El océano se acidifica, cambia su pH, se pone más ácido, y eso afecta, por ejemplo, al plancton, afecta a los moluscos y a los crustáceos, porque les debilita su caparazón y su exoesqueleto, ¿cierto? Bueno, y eso dicen los estudios. Es bastante grave. La siguiente noticia se refiere a las piedras del agua. En los ríos de Suiza, de Alemania, de Francia, la población que vivía antes, ¿cierto?, siglos atrás, hay unas inscripciones también de la Segunda Guerra Mundial, creo, y esencialmente son inscripciones que indican o que aparecen, afloran
cuando el nivel de los ríos es tan bajo que esas piedras quedan expuestas a la intemperie. Y entre otras, tienen inscripciones de este tipo: si me ves, llora. La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca. El que me vio lloró. El que me ve ahora llorará. Entonces, pueden ustedes inferir que hubieron en otras épocas también hubieron disminución en los caudales de los ríos, y eso generó hambruna porque hubo afectaciones de las cosechas por la falta de agua. Pero el tema es que ahora nunca se ha dado con la intensidad con la que se está dando ahora por el efecto del cambio climático. No tiene puto sentido, ¿qué coño está pasando, tío? Pero tirar, coño. ¡Ah! Ha roto guala, tío, me cago en la puta. Ha roto el cristal y todo. Me cago en la puta, tío. Sergio? Pero tira, coño. Guau, párate. Guau, párate, mamá, párate. Granizos de 10 centímetros de diámetro. Un auténtico bombardeo de hielo en la costa de Girona. Decenas de heridos, una niña de 20 meses muerta. Escenarios propios de una película de ciencia ficción, cosechas arruinadas y una advertencia. Según los científicos, el calentamiento global incrementa la probabilidad de granizadas devastadoras y de que los granizos alcancen mayor diámetro. Un mar Mediterráneo que ha superado este verano la temperatura de muchas partes del Caribe, registrando 30 grados de temperatura del agua, es una fábrica de humedad atmosférica, de tormentas devastadoras y de eventos extremos, como estamos viendo ya. Destruir la naturaleza, ignorar a la ciencia y seguir calentando el planeta tiene un coste que no podemos pagar. Tenemos dos opciones: seguir como hasta ahora y llevar a cabo el experimento más peligroso e irresponsable realizado jamás, calentando el planeta más allá de los puntos de inflexión, o convertirnos en la generación que relegó los combustibles fósiles a los libros de historia, que regeneró la naturaleza y la biodiversidad que nos sostiene y que construyó economías sostenibles y justas, alcanzando finalmente el más alto objetivo al que puede aspirar un ser humano: entregarle a sus hijos un planeta mejor que el que recibió de sus padres. Esa y no otra es la decisión más importante jamás tomada. Estamos en la década clave. ¿Qué elegimos? Amenaza comparar las centrales de carbón en el oeste de Estados Unidos. En Francia, las nucleares se quedan sin refrigeración por lo mismo. En Alemania, el bajo caudal de los ríos encarece los productos que no se pueden transportar. En general, la falta de agua afecta todo tipo de actividades humanas. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos en lo nuestro, obviamente. Si todos necesitamos seguir alimentando a nuestra familia, tomándole la atención que corresponde a nuestros seres queridos, ¿cierto? Y estos temas pasan como por el ladito y uno no los pesca. Aparte de nuestra vida acelerada, el otro motivo más profundo por el cual nosotros estas noticias no las tomamos en cuenta tiene que ver con nuestro marco cognitivo. El marco cognitivo son las ideas en las cuales se basan nuestras creencias, nuestro modo de vida, nuestro modo de consumir. La sociedad en general está basada en estas ideas. Y bueno, son estas. La número 1 dice la creencia de que el ser humano es superior a la naturaleza. O sea, estamos un escalón sobre la naturaleza y por ende tenemos el derecho a transformarla y a contaminarla siempre y cuando sea a nuestro beneficio. La creencia de que el ser humano es superior a la naturaleza, al parecer, también se da respecto de otros seres humanos. Y en general, dado el punto 2 de que tenemos el derecho a transformarla y contaminarla siempre, de alguna manera nos abstrae del hecho de que la estamos destruyendo. Y eso genera de alguna manera una apatía que se ve muy bien reflejada en la fábula de la rana. Los seres humanos no estamos reaccionando con la urgencia que se requiere ante la crisis climática, ecológica y de contaminación que padecemos. A ver si la siguiente fábula nos ayuda a comprender esta inacción o en muchos casos indiferencia.
Había una vez una rana. Un día entró a una olla de agua hirviendo. Inmediatamente saltó para escapar de ella. Su instinto le impulsó a salvarse. No aguantó ni un segundo dentro de esa olla. Muy bien, rana. Otro día, la misma olla estaba colmada de agua fría. Una rana saltó adentro y nadó plácidamente. Estaba feliz en la piscina que encontró. Lo que la rana no sabía es que el agua de la olla se estaba calentando lentamente, poco a poco, de manera gradual. Así al rato, el agua en la olla ya no estaba fría, sino que tibia. ¿Pero qué pasó? Que la rana se fue acostumbrando a esta alza progresiva de la temperatura del agua. En la medida que pasaba el tiempo, subía y subía paulatinamente la temperatura. Tanto así que llegó al punto de estar tan caliente que la rana, ya sin fuerzas, simplemente falleció. Murió hervida dentro de esa olla. La rana se acostumbró al ascenso de la temperatura hasta que fue demasiado tarde. Díganme ustedes, ¿cuál es la moraleja de esta fábula? A diferencia de la rana que saltó de la olla, nosotros no podemos saltar a otro planeta. O acá en Chile, por ejemplo, no podemos saltar a otro Chile, porque eso ya sería como expansionismo, como imperialismo, como lo hace otros países y en otras épocas también. La verdad es que no hay otro planeta que tenga estas condiciones de temperatura, de oxígeno, de alimentos y de diversidad. Esto es lo que tenemos. Bueno, ¿qué se espera de nuestra civilización en el curso actual que lleva? Este es un gráfico de... en la línea horizontal aparece una línea de tiempo desde el 1900 hasta el 2100. Son 200 años. Y en la línea vertical aparece la temperatura, ¿cierto? Desde el 0 hasta el grado 6. Y bueno, este es un gráfico de temperatura que avanza en el tiempo. Esto es lo que ha avanzado más o menos desde la fecha en la que estamos ahora, que es como por aquí, 2022, ¿cierto? Y de ahí para adelante la estimación es esta, que siga subiendo. Y la estimación puede ser que suba al año 2100, pongámosle 2050, como por aquí, eventualmente casi 3 grados, 2,5, 2 grados puede que suba. Actualmente se supone que ya alcanzamos los 1,5 grados de temperatura promedio sobre lo que debiera, y se espera que para 2050 aumente 2,6. La situación actual que vivimos es con 1,5 grados de temperatura sobre lo que debiera. Y bueno, yo ya les mostré anteriormente en las diapositivas lo que ha ocurrido con 1,5 grados de temperatura. Imagínense lo que sería con 2,6 grados de temperatura. En esta flecha por aquí más o menos nació mi papá, que el año 55 al 60 y algo, ¿cierto? Nuestra generación nacimos como por aquí, desde el año 80 hasta el 90 y algo. Y nuestros hijos en general están naciendo desde el 2005 hasta el 2020, ¿cierto? Bueno, hasta la fecha. Y se espera que esa generación de esos hijos, más o menos por aquí, por 2035-2040, sean personas adultas. Que entren a la universidad, que entren a trabajar, lo que sea que hagan. Y ya por aquí más o menos en 2050 ellos van a ser ya adultos, van a tener la edad de nosotros. Se espera que cuando ellos tengan la edad de nosotros van a haber 2,6 grados de temperatura sobre la temperatura que debiera ser. Entonces, imagínense lo que van a vivir ellos. Nosotros vamos a estar vivos todavía. Imagínense lo que van a vivir ellos con esa temperatura. Esta es la noticia que les mostré en la primera diapositiva de esta presentación. Ahora entienden a qué se refiere la ONU cuando dice que vamos curso a que la Tierra sea un infierno inhabitable. Y no estamos haciendo nada por cambiarlo. Bueno, en general la mayoría de los países no está haciendo lo que es necesario para generar un cambio de dirección. En general los países están produciendo más petróleo, están buscando producir más porque hay escasez de petróleo, hay escasez de gas natural, hay escasez de carbón, y están buscando producir más petróleo y más combustibles fósiles porque necesitan seguir creciendo. Eso están haciendo los países en general. Y bueno, las empresas también, ¿cierto? Todos están en la misma parada. Y nadie está haciendo algo por cambiar la dirección, o sea, nos dirigimos directo a eso.
Les voy a explicar brevemente en esta diapositiva cuál es la condición que tenemos nosotros respecto del mundo. Ya, este gráfico es de los porcentajes de población mundial. El porcentaje mayor, ¿cierto?, es la mayor cantidad de países más pequeñitos que hacen una sumatoria de 30% casi. Los países más grandes son China, que casi alcanza el 20%, India, que tiene el 17,9%, ¿cierto? Y por aquí está Pakistán, donde estaba la embarrada que le estaba comentando hace un rato, 2,6% de la población. Nosotros obviamente no aparecemos ni en las cómicas, pero este es el porcentaje que nosotros representamos de la población mundial. Somos el 0,0025% de la población. Nosotros somos 20 millones de personas. El mundo tiene o va a tener en noviembre 8.000 millones de personas. Obviamente nuestra capacidad para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero es nula. Si bien nosotros podemos a través de otras medidas empezar a proteger nuestros propios ecosistemas, nuestras ciudades, nuestra flora y fauna específica, con una serie de medidas locales, eso lo podemos hacer y es necesario que se haga. Pero respecto del problema más grande, que es el infierno inhabitable que dice la ONU que podría llegar a ser, no podemos hacer nada porque somos demasiado poquitos, ¿cierto? Pero ¿qué me dirían ustedes si yo les digo que existe una posibilidad? Y es muy simple, muy, muy simple. Y bueno, se las voy a explicar a continuación, ¿ya? Goku, sal a la tierra del cambio climático. Mi papá es un personaje de ficción japonesa. No puede hacer eso, estúpido. Los artículos 1 y 2 de la propuesta de nueva constitución indican que Chile podría ser un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El artículo 2 indica que Chile podría ser una república solidaria, inclusiva, paritaria, y también habla de la relación indisoluble con la naturaleza. El artículo 129 de la propuesta de nueva constitución indica: 1. Adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de riesgos. Indica, en el número 2, que promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica. Lo dice expresamente, ecológica. La nueva constitución habla de la propiedad del agua, habla de que establece una defensoría del pueblo y de la naturaleza. Yo no sé por qué no salió esto en 2 meses de campaña. Nunca nadie lo ha mencionado o lo ha mencionado demasiado poco, pero es demasiado importante. Pero bueno, yo en este caso me quiero detener en la educación ambiental. ¿Qué dice la nueva constitución de eso? Dice, en el artículo 39 indica primero que debe existir y que sirve para fortalecer, debe fortalecerse para la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto del medio ambiente y la naturaleza. La educación ambiental va a ser fundamental, porque con ella los adultos del futuro y también los del presente vamos a poder entender cómo evitar lo inmanejable. Como me refiero a inmanejable, me refiero a los eventos climáticos extremos, por ejemplo, para gestionar lo inevitable, que serían las consecuencias económicas y sociales de los eventos climáticos, ¿cierto? Y para preservar lo que quede, ¿cierto? Porque tenemos el deber de gestionar eso de la mejor manera posible para poder mantener y conservar la biodiversidad en general, la flora y la fauna, y también poder mantener viable nuestra forma de vida. Y bueno, la verdad es que si no lo hacemos, imaginen a quién van a culpar los adultos del futuro por el desastre que al parecer se viene. Último artículo que cito de la propuesta de nueva constitución. La norma transitoria 37 indica que pasado un año de la entrada en vigencia de la nueva constitución, el presidente convocará una comisión de transición ecológica, la cual definirá propuestas de transición, legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a implementar estas normas constitucionales. La nueva constitución se toma con la urgencia que se necesita la crisis climática y toma acción inmediata respecto de ella. Nosotros somos un país pequeñito,
pero estamos dentro del contexto de la civilización, de toda la población del mundo. Y la verdad es que la civilización completa es la rana que está adentro de la olla. En la historia de la Tierra han habido 5 extinciones masivas que están documentadas. Los científicos hablan de que ahora actualmente estamos en la 6ª y la estamos provocando todos los seres humanos. Como en todo orden de cosas, siempre hay personas que son más culpables que otras, personas que contaminan más que otras. Una persona que vive en el campo, que produce su propio alimento, consume mucho menos, emite mucho menos cantidad de gases que nosotros, por ejemplo, que necesitamos ir al supermercado, que vivimos en la ciudad, que emitimos gases cuando tenemos que salir a cualquier parte, incluso yendo en transporte público, ¿cierto? Y así también hay otras personas que, bueno, que emiten muchos más gases que nosotros, porque tienen jets, porque tienen mansiones gigantes, porque viajan toda la semana a distintos lugares del mundo, y bueno, ellos son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. No sé, hay unas estadísticas que son, por ejemplo, este gallo, el Elon Musk, el que tiene ganas de ir a hacerse una colonia en Marte, emite no sé cuántas miles de veces más que una persona pobre promedio, él solo. Este domingo Chile tiene el privilegio, la oportunidad única y irrepetible de enseñarle al mundo que se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer los cambios de una manera pacífica, a través de reformas graduales, pero firmes y sin detenerse, porque el planeta lo exige así, el planeta ya no nos aguanta. Y bueno, iniciar el camino de la transición ecológica va a ser difícil, va a tener sacrificio, pero si nosotros iniciamos esto, probablemente, muy probablemente, va a ser un aliciente para el resto de los pueblos de América, para el resto de los pueblos del mundo, que están sufriendo, y los que tampoco aún no empiezan a sufrir los embates de los efectos, los embates y los efectos de estos eventos climáticos extremos que está generando el cambio climático. Podemos ser un ejemplo mundial de un país que va a empezar una transición energética y ecológica para poder ajustarse a los límites del planeta, para vivir de manera armónica y en apoyo mutuo entre el ser humano y naturaleza. Y aparte, bueno, aparte de eso, hacer la transición ecológica va a significar vivir mejor, porque la manera en que hay que vivir para poder ajustarse a los límites del planeta significa que vaya a vivir de alguna manera mucho más lento, va a vivir más conectado con la naturaleza, va a significar que va a dejar de lado el estrés, la vida acelerada, la contaminación del ruido, la contaminación del aire. Significa que vamos a tener una vida mucho más simple, pero lo más importante es que vamos a tener vida. En los últimos 30 años que lleva la clase política, o en el último año que lleva la campaña de la otra opción, ¿usted ha visto algún político que hable de transición energética o transición ecológica? La verdad es que es poquito, es muy poquito. Y yo lo único que recuerdo fue, bueno, la verdad es que Chile está bastante avanzado en el tema de producción de electricidad a través de energías renovables, pero el resto de los aspectos está completamente agotado y estamos igual que el resto de los países produciendo, intentando crecer más para producir más, para generar más contaminación, para tener más camiones que transporten cosas que probablemente no necesitamos. Entonces, la verdad es bien poco probable que si esta opción no se aprueba en una nueva redacción, si es que se hace una nueva redacción, esté construida como está construida esta. Es bien difícil, porque yo no sé si no hubo lobby, pero yo creo que por lo menos quedó muy bien redactada en términos de lo que se necesita para comenzar una transición energética. Nos deja la vanguardia mundial y yo creo que de la manera que está configurada las normas transitorias y las normas que establecen la condición ecológica del Estado en los distintos artículos, nos van a dejar muy bien aspectados y como un ejemplo único en el mundo de un Estado ecológico. Entonces,
El mundo necesita un ejemplo que funcione para poder hacer una transición. De otra manera, va a pasar lo que dice la ONU. El último mensaje que les entrego, ya con esto termino, dice: esta es la oportunidad más grande que un chileno puede tener para generar un impacto así de positivo y así de grande sobre el planeta. Somos 20 millones, y si nos comparamos, obviamente somos un pelo de la cola. Pero el impacto que puede generar a lo largo de los años en el resto de los países, en el resto de los pueblos del mundo, puede ser colosal. De iniciar la transición ecológica a la chilena, podríamos enseñarle al mundo un camino. Seríamos los campeones del mundo en el tema más importante del mundo: asegurar la permanencia de la vida en la Tierra. Gracias, muchachos.